75% de los delitos está ligado al consumo y al tráfico de drogas. Pero no es para estudiar, ni para comer, es para metérselo de droga. General, ¿y la policía sabe dónde están esos puntos de droga? Pero ya no es problema de la policía. Yo no sé si es un chiste de que yo vi que tú buscas en Google y te salen de que el mapa de que dónde están los puntos de droga. El que tiene un punto de droga, inmediatamente de por sí ya pasa a una mediana empresa, una pequeña empresa. Ya tiene que tener un contable, un abogado y crear empresas ilegales como banca de apuestas, como no sé cuánto, un dealer, una cosa para moverse dinero. Ya un tipo, un asesor, ya tienes empresario, ya un empresario. Después dice, no, yo quiero ser regidor y gana la regiduría. Y después, no, yo quiero ser diputado. Ahí es que viene el problema de la narcoactividad, ¿hasta dónde llega? ¿Qué tan cerca estamos de llegar a ser un narcoestado en República Dominicana? Si no se toman las medidas, podemos llegar no muy lejano a un narcoestado, porque no estamos en un narcoestado todavía. Vamos a ir a un pre. Que en el tiempo de Figueroa Agosto se dijo como que él pidió su cabeza. $1 millón daba Figueroa Agosto. Teníamos grabaciones de la DEA. Él estaba coordinando con las personas de aquí, los sicarios, secuestrar a uno de mis hijos. Tuvimos la obligación de sacarlo del país. ¿Sacar a los hijos tú, todos los sacó? Todos, de aquí también de Rosado. A un lugar en Estados Unidos donde ni siquiera yo sabía dónde era. Estoy feliz de recibir en nuestra plataforma Al Tanto TV al general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía 2007-2010, y es aclamado por la población en este tiempo para que vuelva. General, ¿se puede? ¿Puede volver? Muy buenos días y vamos a poner al tanto a todos. Gracias por tu invitación, Colombia, a tu programa y a los amigos televidentes. Es un honor estar aquí con ustedes. Y entonces, que la gente quiere que usted vuelva, general, ¿qué vamos a hacer? No, por ley no se puede. Ya cuando uno está en retiro, no puede ser reingresado a ninguna institución militar o policial. ¿Por qué usted eligió ser policía, hablando de eso? Yo la amo. Usted es ingeniero, usted andaba con su mamá y su abuela y su bisabuela predicando. ¿Cuándo usted de niño, de joven, dijo, no, pero yo lo que quiero es ser policía? Desde antes de nacer, desde el vientre materno. ¿Y hay policía en su familia? Sí, mi papá fue policía, fue jefe de la policía también. Mi abuelo también, mi tatarabuelo también. Oh, no, ya está clara la respuesta. Sí, eso viene en la sangre. Claro. Lo que yo vi de pequeño. Y antes de ser jefe de la policía, uno dice, bueno, porque jefe de la policía nada más puede ser uno, un periodo de 2 años, que usted tuvo 3. ¿Cómo fue que usted duró más de 2 años, por ejemplo? Yo diría que porque el presidente Fernández entendió que lo hice bien. Pero normalmente son 2 años. Sí. ¿Y no lo cuestionaron eso? Algunos sí. ¿Y cómo se logró manejar para que el presidente lo dejara por 1 año más? No, porque no fue decisión mía. Fue la autoridad suprema, como comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Policía. Entonces, ¿cuál es ese camino para llegar a jefe de la policía? Desde niño quiso ser policía, tenía eso, le ayudó el pedigrí, ¿verdad? Guardando la diferencia de tener familiares que fueron jefes No de la necesariamente. policía. Yo puedo decir que yo llegué a jefe de la policía por mis capacidades, por mi trabajo, por mi hoja de servicio. Entonces, antes de ser jefe de la policía, ¿cuánto tiempo ya tenía en la institución? ¿Qué carrera, cuántos años de carrera hay que tener para llegar a ser yo duré jefe? 3 años. No, es que depende, porque el jefe de ahora es muy joven y es jefe de la policía, director general de la policía. Y llegó también por su currículum. No fue buscándosela, ¿tú entiendes? Como muchos. No fue, llegó por su currículum también, llegó muy bien. La gente lo está cuestionando mucho. ¿Qué es lo que usted cree? No es culpa de él casi no habla, es flojo. ¿Qué es lo que le hace falta? Cada quien tiene su estilo. Yo no lo critico, cada quien tiene su estilo. Y cada maestro tiene su librito, como dicen, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí puedo decirle, que ni al presidente Abinader, ni al director general de la policía, Sánchez, son responsables de lo que está ocurriendo ahora. Ellos recibieron una nación con problemas. Danilo es el culpable, Danilo Medina. Porque, mira, ellos recibieron el país con 5 crisis simultáneas en el tiempo y en el espacio. Son como 5 ciclones, ¿no? Juntos. Una crisis económica, producto de un endeudamiento externo insostenible del gobierno pasado. Recibió una crisis institucional del Estado,
una gran crisis de confianza en todo. Nadie creía ni en la Junta Central Electoral, donde hubo un fraude electoral ahí, nadie creía en la Junta, ni en la policía, ni en obras públicas, ni en salud pública, ni en el Congreso. Ni en los comunicadores, tampoco tradicionales, ya no se cree. Una gran crisis. Una crisis de seguridad pública, de la mayor preocupación del país en el 2020, de 2013, 14, 15, 2016, 2017, 18, hasta el 20, fue incrementándose el gradiente de delincuencia y criminalidad sostenidamente hasta el día de hoy, por lo que hablábamos ahorita, por desechar el plan de seguridad democrática, por no trabajar en la prevención, y peor después de la ley de 2016. Entonces ya en el 2020, la primera prioridad del país era la delincuencia y la criminalidad. O sea, van 4 crisis y falta una quinta, la pandemia. También reciben una crisis de la pandemia. Por lo tanto, el director general de la policía mucho ha hecho con este gran problema que tiene. Ahora, lo que sí le ha faltado es prevención, focalizarse en las causas que generan la delincuencia y la violencia para ser efectivos. Hablábamos que usted dormía 2 o 3 horas siendo jefe de la policía, eso no se aguanta, mucho duró 3 años haciendo eso. ¿Y cómo es la vida de un ex jefe de la policía? ¿Qué usted ha hecho después? ¿Qué seguridad le brindamos a un jefe de la policía? Es igual también, depende del estilo de cada quien. La mayoría de los ex jefes pasan desapercibidos, se van a su finca. Yo no tengo finca. La mayoría tienen su finca, su cosa, van por su finca, qué sé yo, no sé. ¿Y por qué usted no tiene finca? ¿No le interesa? No me ha gustado. Porque que todos salen muy ricos, muy millonarios, los ex generales no me gusta, en general. O sea, lo que a mí me gusta es la lectura. Me gusta leer mucho, me gusta estudiar mucho. Y usted escribe, usted lleva un diario. Por eso mismo. Por eso es que yo, en base a mi lectura, yo me mantengo siempre estudiando. Me hice abogado después de que salí de la jefatura de la policía. Estando activo todavía, ya como asesor del presidente de la República en materia policial, yo seguí mi carrera de Derecho y me hice abogado, estando activo ya como ex jefe de la policía. Y después entonces ingresé como escritor, analista en el Listín Diario. Ya tengo ya como 8 años escribiendo una vez o 2 veces al mes, análisis de geopolítica, de defensa, de seguridad, etcétera. Y pertenezco al Círculo Delta, que es una agrupación apartidista, intelectual, de análisis de temas de actualidad nacional e internacional, donde hay un estanque de pensamiento de ex militares, ciudadanos interesados en hacer propuestas al país. Y nos reunimos todas las semanas, todos los jueves, a discutir temas intelectuales. Nosotros sabemos que ya usted no puede volver, ya usted lo explicó muy bien, pero a propósito de lo que pasó con Leslie, la arquitecta Rosado, me ha hecho la gente horroroso. clama, por ejemplo, a un Guzmán Fermín que vuelva. ¿A usted no le sorprendió este crimen? Usted que habló ahorita de la mesa de expertos, usted tiene sus propias conjeturas de lo que pudo haber pasado, porque ahora mismo hay muchas versiones y uno ya está confundido. Escuchar el mismo papá de ella decir que aparezcan los verdaderos responsables, entonces ya uno como que no sabe qué pensar. Según su expertise, ¿qué fue lo que pasó con la arquitecta Rosado? Bueno, tú tocaste 2 aspectos diferentes. Uno de lo que son la mesa de expertos, que lo vamos a hablar más adelante, y otro lo que ha ocurrido con este horrendo crimen. En cuanto a lo de la joven arquitecta Rosado, un hecho horroroso que estremeció a la sociedad y que todavía la sigue estremeciendo por el hecho tan horrendo. Hay 3 hipótesis y yo no quisiera, por respeto al público, por honor profesional y por ética institucional, no me gustaría emitir una opinión al respecto
propiamente dicha porque está todavía en desarrollo la investigación. Y yo como investigador que soy de muchos años, yo sé que cualquier cosa que uno pueda decir la puede entorpecer en el desarrollo. Lo que yo te puedo decir sí son dos cosas. Uno, que hay tres hipótesis, que una es el accidente automovilístico, otra que fue un asalto fallido y otra sicariato. De todas esas tres hipótesis, uno puede desprender lo siguiente: no es una violencia policial, porque la gente está culpando a la Policía Nacional. No es la Policía Nacional. No fue en actuación policial. Fue uno que resultó ser policía, pero no es la policía como institución. Lo que pasó en Villa Altagracia sí es violencia policial y le compete a la institución ese hecho, que fueron policías. Lo que pasó en Santiago en estos días, hace 2 o 3 días. El joven que mató también. También una violencia policial por un error, porque fíjense bien que el policía estaba detrás de un delincuente para apresarlo, o un supuesto delincuente para apresarlo, y quiso neutralizarlo. Y el disparo, y ahí se atravesó este muchacho, lamentablemente, y lo mató. ¿Pero quería el policía matarlo a él? No, no, fue un error, pero es policial, una violencia policial. Pero en el caso del arquitecto, no estaba de servicio. Ahora, eso se puede inscribir en lo que yo decía ahorita, en lo que es la violencia social o violencia estructural. Si fue un asalto fallido, o si fue un accidente por punto de la ira, porque la chocó y que dice hay él violencia que social, ya es una violencia social. Si es por delincuencia, es estructural, el Estado que genera eso, por falta de oportunidades, etcétera, bajo sueldo, etcétera, lo que sea. Pero no es policial, no es policial. Y lo que... ¿Usted cree que vamos a dar el traste con la verdad? Seguro que sí. ¿En cuánto tiempo más o menos? Es que uno no puede decir un rango de tiempo, porque hay que investigar mucho. Por ejemplo, porque en la jefatura suya, como usted dijo, usted investigaba y daba el traste, se ponían las medidas de coerción correctas. ¿Tenemos esas herramientas, mi pregunta, en esta jefatura? Sí, claro que sí. Yo tengo la certeza, la convicción de que ese caso va a ser resuelto. Pero hay que dar el tiempo a las autoridades. Y hay algo importante, no es la policía que está investigando, es el Ministerio Público. La policía es un auxiliar de la justicia, no es el que investiga. Estamos bajo la dirección legal del Ministerio Público. Usted mencionó sicariato. ¿Qué tanta presencia de sicariato, según lo que usted ve, tenemos en República Dominicana? ¿Qué tanta importación de figuras de violencia de Colombia, de la región, de cosas que hemos visto en las narconovelas, tenemos realmente en República Dominicana? Violencia cultural. Eso es violencia cultural. ¿Culpa de la policía? No. Violencia cultural. Hay mucho, y eso se ha ido incrementando con el tiempo, porque hoy vivimos en un auge lamentable del narcotráfico, de la narcoactividad. Y eso es un tema largo que hay que trabajarlo. Qué bueno que usted lo menciona. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a ser un narcoestado en República Dominicana? Si no se toman las medidas drásticas correspondientes y se trabaja arduamente en eso, podemos llegar no muy lejano a un narcoestado, porque no estamos en un narcoestado todavía. Vamos a estar en un pre. ¿Qué es eso que dijo César el abusador, que él era protegido por figuras del más alto nivel? O sea, tener un César el abusador que nunca se capturó, que lo cogieron por ahí. Hemos tenido como pintorescas figuras. Recientemente vi un reportaje en el periódico de el rey de Najayo, Florian Félix, con Figueroa Agosto y varias cabezas, Toño Leña. O sea, como que somos una media isla como con importantes casos. Lo que pasa es que al tener nosotros una ubicación privilegiada, estratégica, para el comercio diverso, o sea, como República Dominicana está en el centro de América, como dicen, ¿no? Que puede ser para los vuelos internacionales, para el turismo, para el transporte naviero, que son comercios lícitos, también es para el ilícito. Entonces las drogas... Estamos al lado de Haití, que no tenemos control de esa frontera. Entonces las drogas, esto es un puente para distribuir drogas
hacia los Estados Unidos, hacia Europa. Pero una parte de ella se queda aquí, en forma de pago. Y se ha generado un mercado interno. Por lo tanto, el gran problema del microtráfico es algo que es un tema a tratar y que conlleva un tiempo hacerlo. ¿Cuándo usted cree que empezó eso aquí? Desde que se empezó a pagar en vez de dólares, en drogas. Pero más o menos ¿en qué año? ¿Cuándo que la gente... Yo tuve aquí a unos invitados en estos días que me daban el testimonio que habían sido adictos. Y uno de ellos me decía, eso empezó en el 82, en el gobierno, creo que era Jorge Blanco que estaba. O sea, usted tiene un año que usted dice, cuando empezó a entrar la droga a República Dominicana, sea de la que se queda o sea en las cantidades de proporción que se va. Sí, es una fecha cierta, pero era muy poco. Fue en ciernes. Es como todo. Es siempre una semilla, tú no la ves porque está debajo tierra. Eso va germinando hasta que brota un poco y sigue. Entonces, ¿cuándo se abre la llave? Que vemos aquí ese narcotráfico que va en pueblos que uno ni se imagina, campos, ya que hay droga. Mira, por ejemplo, yo sé que estamos ya concluyendo el tema y faltó uno, era de la mesa de expertos, que no traté. Un punto de drogas. Vamos a analizar un pequeño punto de drogas, que la gente lo ve como algo inofensivo. Un puntico de drogas. No, hay algo más grande. Porque en un punto de drogas, un solo punto, trabaja 24 horas al día. 24 horas al día. Por lo tanto, requieren 3 personas de 8 horas cada uno. A cada uno le paga, depende de un aproximado, ¿no? Depende de en qué lugar, si en los campos es menos, si es aquí en la capital es más, si es un barrio más, pero un promedio de 800 a 1,000 pesos diarios a cada persona. Cada uno, vamos a suponer, para poner un ejemplo, 1,000 pesos. A cada uno se le paga 1,000 pesos, son 9,000 pesos. Digo, perdón, 1,000 pesos diarios serían al mes 30,000 pesos. Son 3, son 90,000 pesos. 3. Pero para esos 3 que están en ese punto de droga, hay 4 delivery. Son que su motor, buscan la droga, la llevan, etcétera, esto, y lo distribuyen en apartamentos que van 7. 7. A los delivery le pagan más o menos 1,500 pesos porque ponen el motor de ellos. ¿Entiendes? Van 7. Hay un octavo, que es el que busca y lleva droga. Porque nadie puede tener un punto de droga, mucha droga, porque lo asaltan. O no puede dejar el dinero el día entero de la venta ahí, porque son miles de pesos, cientos de miles de pesos. También lo asaltan, se lo llevan. Entonces, ese individuo que lleva la droga y la retira y se lleva el dinero, entonces ahí hay un quinto, o sea, un octavo. Pero también están los que vaquean, que son sujetos que en lugares estratégicos lo colocan con walkie-talkie o con cualquier tipo de radio para avisar al que está en el punto de droga que o viene la autoridad a buscarlo o que vienen de otros puntos a asaltarlo. ¿Tú entiendes? Porque hay luchas territoriales también en esos puntos. Esos son 3. Generalmente son 3 o 4. ¿Y el dueño también? Sí, pero oye bien. Entonces ya van 11. ¿Verdad? 8 más 3, 11. Siempre hay 2 o 3. Vamos a poner 2, pero siempre hay 2 o 3. Molletos o fuertes, armados con armas ilegales para proteger al punto. Hay que protegerlo. ¿Cuántos van? 13. Van 13. Y a cada quien se le paga su dinero, ¿verdad? Wow. Y está el dueño del punto, van 14, ¿verdad? Y siempre hay uno que están 2 o 3 en venta, buscando clientes por ahí en los alrededores. Va a poner 15. Va a poner 15. Son más a veces menos, a veces más. Pero ¿y es verdad que se saben cuántos puntos hay en el país? Vamos a analizar esto. Hay 15. ¿A dónde voy? Que esto es grave. ¿A dónde voy? Van 15. La nómina promedio de esas 15 personas al mes está entre los 450,000 a 500,000 pesos, quizás más. Mensual.
mensual de nómina. Cualquiera puede tener 10, 15, 20 puntos. Cualquiera. Deja en un barrio 10, 15, 20 puntos que son de ellos. Cuando tienes 10 puntos de drogas, con una nómina de $500,000 de pesos, son 5 millones de pesos mensual de nómina. De nómina. De acuerdo a la escala, a la tabla del Estado, de las micro, pequeñas y medianas empresas, una microempresa son de 5 personas, de 2 a 10 personas. Es microempresa. Aquí puede haber una microempresa, ¿verdad? ¿Tú tienes cuánto aquí? 4, 5, 6, 10, no sé. Una microempresa. Y tu nómina no puede estar por ni 300,000 pesos al mes. No creo que llegue a ese punto. Pero anda cerca, sí. Y, Jalando aire, pero siguiendo. ok. Entonces, y paga impuestos, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, de 10 a creo que 50 es pequeña empresa. De 50 a 150 es mediana empresa. Y de 51 en adelante es una empresa. Entonces, el que tiene un punto de droga, inmediatamente de por sí ya pasa a una mediana empresa, una pequeña empresa, porque tiene 15, es de 10 a 50. Él tiene 15, ya es una mediana empresa. Oye bien, el que tiene 10 puntos de drogas, que tiene 150, ya está pasando a categoría de mediana empresa, pero además de eso, pase de ahí porque ya tiene que tener un contable, un asesor contable, un abogado, porque como tienen tantas personas, cuando caen presos, tiene que soltarlo, pero además tiene que tener contable para tú manejar millones de pesos todo diario y crear empresas ilegales como banca de apuestas, como no sé cuánto, un dealer, una cosa para mover ese dinero. Ya es un tipo, un asesor, ya tienes empresario, ya es un empresario, pero formal. Restaurante, ponen una un bar. cosa de esa, lo que sea. Sí, sí, sí. O sea, ya el tipo que mueve millones de pesos, ya tiene una empresa grande y mueve millones de pesos al mes. Y después aspira a diputado. Pero justamente, entonces ese tipo es el que le paga el uniforme al equipo de pelota que arregla la cancha. En vez de hacer el Estado, ellos son los que la hacen. Que compran medicina, que entierran a la doña que murió. Que le presta al colmado de la esquina, que yo cuántas cosas. Pagan cirugía plástica para concursos de belleza y vestido. Porque él quiere que su zona esté tranquila. Esté tranquila, porque no le conviene que el punto se le dañe, porque si hay atraco y asalto ahí, él no puede vender. Entonces, son los que tienen eso tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Después dice, no, yo quiero ser regidor. Y gana la regiduría porque tiene el dinero y tiene la simpatía de todo el mundo. Y después, no, yo quiero ser diputado. Y ya tiene empresa, ya tiene dealer, tiene banca de apuestas, ya un don. Y gana. Y gana. Y después. Y son los más votados. Y después senador. Y ahí viene el problema. Y después quiere ser senador y gana. Entonces, ahí es que viene el problema de la narcoactividad, hasta dónde llega. Pero usted lo ha descrito magistralmente, general. Sí, señorita, gracias. Pero y es verdad que se sabe cuántos puntos son, porque entonces podemos contar cuántos mega empresarios tenemos. Así es. Pero yo no sé si es un chiste de que yo vi que tú buscas en Google y te salen de que el mapa de que dónde están los puntos de droga y que la policía sabe. General, y la policía sabe dónde están esos puntos de droga. Pero ya no es problema de la policía. No, ya no es problema de la policía. Ahora se puede traficar en los barrios sin problema y la policía no puede trabajar en eso. ¿Por qué? Eliminan el DICAN. Fue eliminado, ahora es de la DNCD. El microtráfico y el narcotráfico. Cuando en los Estados Unidos, la DEA trabaja el macrotráfico, nunca el microtráfico. La DNCD es como la DEA, que trabaja el narcotráfico. El microtráfico, que era una parte del Plan de Seguridad Democrática, una mesa antinarcóticos, ¿por qué la policía debiera, ya no, porque quitando el plumazo, porque fue mal asesorado del presidente, con todo el respeto que se merece? Porque yo digo que la policía, en toda parte del mundo, la policía que trabaja el microtráfico, claro, porque el 75%, y lo dijo el presidente de la DNCD, lo dijo en estos días, hace 2 semanas, el 75% de los delitos
que se cometen en el país, de los delitos menores, de los asaltos, los atracos, los robos, los asesinatos, los secuestros express en los barrios, está ligado al consumo y al tráfico de drogas en los barrios. 75% de esos delitos tienen conexión con eso. De todo modo le va a caer en la mano a la policía. Me llevan a cadena, o la cartera de la doña, pero no es para estudiar, ni para comer, es para metérselo de droga. ¿O no entender? Totalmente. Indirectamente le toca a la policía manejar el caso. Pero el resultado final. Pero, general, entonces actualicémonos. Esta decisión de quitar el DICAN es del presidente, sí. No fue producto de la ley, de este presidente. Sí. O sea, podía por decreto quitarlo porque se creó por decreto. Mira qué ocurrió. Él tomó una decisión que él entendía que era correcta, porque había una alta corrupción en la Dirección Central de Antinarcóticos. Y yo creo que sí que es verdad que había una alta corrupción. Wow. Pero lo que debió haber hecho no castigar a la institución, sino a los que operaban como incumbentes de ahí. Si el general estaba en corrupción, o los coroneles, o general los coroneles mayores, que investigue quiénes son y somételo a la justicia, bótelo a todos, pensiónelo, cancélelo, y somételo a la justicia. Y los que vayan ahí a relevarlo a ellos van a estar alineados. No sé si me van a entender. Entonces, porque de conformidad con ese pensamiento, si ocurrió corrupción, como al efecto ocurrió en obras públicas, o en agricultura, o en UNISOE. Porque hay corrupción en agricultura, quítame en agricultura, y que eso lo haga medio ambiente. Es un absurdo. Un absurdo. Entonces ahora queda la policía con manos atadas para este tipo de... Sí, claro. Si ahora policía ve un tráfico de drogas, yo no puedo actuar porque la DNCD que tiene que actuar. ¿Y la DNCD está en capacidad operativa? No está en capacidad. Si hubiera querido hacerlo, porque, mira, los presidentes no se equivocan, los mal asesoran. Porque el jefe de Estado no tiene por qué saberlo todo, tiene asesores para eso. Si era correcta la medida, que no estoy criticando netamente así, él la pudo haber hecho de otra manera. Ok, elimíname el DICAN de la policía. No quiero que la policía trabaje en eso. Perfecto. Ahora créame primero una unidad de 5,000 policías de la DNCD, entrenados, formados, equipados, y ponme dotaciones en toda parte del país para yo combatir el microtráfico en la DNCD. Pero primero créalos. Si yo estoy contigo jugando pelota en un campeonato y tú eres del equipo contrario, y yo estoy en el terreno de juego y estoy pichando, y tengo mi catcher, mi infield y toda la cosa, y de repente viene el manager, sácame todos los peloteros, y te quedas tú pichando con el catcher. Y como yo puedo enfrentar a la batería de bateadores que vienen ahí, y cómo yo puedo jugar. Muy válido el ejemplo. Primero, búscame los peloteros que yo necesito, búscame un buen bullpen, búscame un banco de peloteros bueno. Ya lo tengo, sí. Lo viste todo, están entrenados, ya hicieron ejercicio. Ok, ven, trámelo. Sácame todos los jugadores del terreno de juego. Entonces, méteme esto nuevo. En este momento de crisis jugando. De narcotráfico, la DNCD no tiene la batería de agentes para poder trabajar con esto. ¿Cuál es la proyección? Porque ya está quitado el DICAN, ¿qué vamos a hacer? Sí, ellos están, yo en las últimas semanas están haciendo su mejor esfuerzo, pero no tienen capacidad, no la tienen. Pero están como trabajando en eso. Sí, pero esto va a agravar. Por la presión que uno ha tenido. Sí, esto va a agravar la situación. Yo quisiera... Ese es uno de los detonantes, general, que yo le preguntaba por qué, ¿cómo llegamos hasta aquí? Ese es uno de los detonantes también. Eso incide en el nivel de aumento de criminalidad, y también que la Policía Nacional se ha desvirtuado lo que es el 911, que es un programa reactivo, no preventivo. Eso viene del gobierno pasado, que lo pasaron por política, lo pasaron de Interior y Policía, lo pasaron a la Presidencia de la República. Le quitó la policía la facultad de trabajar preventivamente. Ahora, en esta gestión, tengo que reconocer, y yo les pido disculpas, porque en estos días yo me he referido yo diría muy ácidamente al 911, y que su director, que es piloto inclusive,
yo pido aquí públicamente mis disculpas, porque en el hecho de que yo me refería al pasado, porque ellos ahora mismo, hace un tiempo para acá, de esta administración, están retornando a la función de lo que es el 911, que es un programa de emergencia, de asistencia de emergencia. Y ahora las llamadas llegan al 911 y se la pasan directamente a la área correspondiente. Si hay un incendio, hay un bombero, que ahí le pasan a llamar al bombero, y el bombero que llama entonces a las unidades de tal estación de bomberos. Si es un asunto de que hay un herido, llama entonces a la policía y a salud pública para que atiendan esa emergencia. Pero en lo que le compete a la policía, ya le están dando a la policía la facultad de nuevo de que ellos dirijan su parte de patrulleros, porque antes no era así. En el gobierno pasado, eso lo dirigía el 911, no tiene la policía la facultad de hacerlo. Bueno, finalmente, en resumen, yo sé que usted no puede ser jefe de la policía, pero si lo fuera hipotéticamente, ahora mismo en esta crisis que estamos viviendo, ¿cuáles son las 3 cosas que usted haría? Por ejemplo, si usted tuviera la facultad para hacerlo, para que vuelva o que gradualmente los dominicanos recobremos hasta la esperanza, porque ya no es ni la confianza. Ya hay una situación propia de la salud mental, del estado de ánimo, de la pandemia, que uno no está bien en general. Entonces, cuando vemos cosas como lo que pasó con Leslie, con el muchacho de Santiago, con los pastores, ya uno no encuentra para dónde coger. ¿Qué podemos hacer para que volvamos a tener esperanza, confianza? Que usted pudiera, mira, yo haría tal y tal y tal y tal cosa como jefe de la policía. Yo me dedicara a lo que es a fortalecer la Dirección Central de Seguridad Preventiva, porque el país lo que requiere es prevención. Focalizara lo que son las intervenciones estáticas de control en los barrios y utilizara lo que yo siempre hacía, estar a la ofensiva. La policía tiene que estar a la ofensiva. Ahora la delincuencia está a la ofensiva. Es la policía tomar la ofensiva contra la delincuencia y la criminalidad. Es tener a los delincuentes en zozobra, no al revés. Hoy el delincuente tiene en zozobra a las autoridades y al país. Es la policía tiene que estar en zozobra. ¿Y cómo tú lo haces? Utilizando lo que decía en principio, lo que es la inteligencia delictiva con el mapeo delictual apoyado de la criminología. ¿Dónde hay lugares de más delito en el país? Ok, en esta área. ¿Qué tipo de delito? Tal tipo de delito. Ok. Se mudan ahí. Inteligencia criminal, no, primero delictiva. Ok, ¿cuáles son los sujetos? Fotografía, evidencia, grabaciones, Duramos un mes en eso, no importa. Ok, ya tenemos todo. Entonces, hacemos una operación policial conjunta. Búscame 15 o 20 fiscales. Orden de allanamiento, firmado por los jueces, con las evidencias ahí. Todo. Y después entonces hacemos una operación, helicóptero, cosas, esto, rodeado todo. Y apresamos ahí todo. Hay intervención policial, profesional. Se oye bien eso en general. Y además, con las garantías de los derechos humanos, por supuesto, ¿verdad? En su tiempo como jefe de la policía, usted recibió amenazas. Sí. Yo no sé si leí mal, que en el tiempo de Figueroa Agosto se dijo como que él pidió su cabeza y $1 30 millón millones. daba Figueroa Agosto. Y para aquellos que dicen, viven hablando tonterías, es una muestra de que combatimos el narcotráfico. Si él tuvo la capacidad de mandar a dar por mi cabeza $1 millón es porque estaba perseguido, de verdad que sí. Y como terminó, preso. Eso fue para el año 2010, 10. Sí. ¿Verdad? Casi al final de su mandato. Hablemos de eso. ¿Fue ese tiempo el momento más álgido de su mandato? ¿Cómo vive un jefe de la policía ese escarceo? ¿No tuvo temor cuando salió esa amenaza? No, nunca. Porque yo soy de los que creen como doctrina, y así lo practiqué toda mi vida como policía. Da un lema que como doctrina tenemos nosotros, lo que queremos y amamos la sociedad y la policía. Yo lo practicaba siempre. Soy de aquellos que al acostarme sueño con la patria y al despertar cumplo con mi deber. Yo llegaba a mi despacho a las 5:30 de la madrugada todos los días y me iba a la 1:30. Y muchas ¿Usted no veces dormía? No dormía.
Y muchas veces me quedaba a dormir en la policía 3, 4, 5, 6 días, el tiempo que sea necesario, para defender la sociedad con responsabilidad, sin temor, en defensa de la sociedad. ¿Cómo le llegó esa información? ¿La vio en la prensa o él le mandó un mensaje? ¿Cómo supo usted que él pedía? Él llamó a la Z. Ay, sí, ¿verdad? Él llamó. Él llamó a la Z. Él mismo llamó a la Z. Él muy descarado llamó a los medios. Llamó a la Z-101 y lo dijo públicamente. ¿Y cuando usted oyó eso, general? No, nada. Yo soy igual. Lo único que arreciamos más todavía su búsqueda, pero nada de temor ni mucho menos. Yo estaba cumpliendo con mi deber. ¿Cómo fue ese, para recordar, para rememorar, cómo fue el periodo de persecución cuando dice, él llamó a la Z, él todavía no había sido apresado cuando eso, cuánto tiempo pasó para ser capturado? Recordemos un poco, ¿cuál es la labor de la policía en la captura de un espécimen como Figueroa Agosto? Está en compañía de la DNCD, está en compañía de autoridades internacionales. ¿Cómo se hace eso? No, fue una labor en conjunto, porque tuvimos colaboración también con el FBI, de los Marshals, del Departamento de Estado de Estados Unidos, de todo, de la DNCD, de las Fuerzas Armadas, de Interpol, de Europol. Y ellos vienen aquí, están aquí. Cuando hay ese tipo de proceso, ellos vienen. Sí, ellos fueron muy colaboradores. Inclusive fue con ellos que hubo el apresamiento en Puerto Rico. Sí, fue una gran labor mancomunada, interagencial e interinstitucional. ¿No se sabe cómo él se fue? Sí, todos, sabemos todo. Sí. Pero yo no me acuerdo si se publicó. O sea, él se fue en yate, él se fue. ¿Cómo fue que se fue? Vía marítima. Entonces, para usted fue el proceso más estresante en el tiempo de su jefatura. Ese fue el tiempo como de más estrés laboral. Fue uno de ellos, fueron varios. Yo recuerdo que uno de los más impactantes fue el caso Paya. Que hubo varios eventos. Mataron muchos colombianos, asesinaron ahí por Baní, una de las casas de ellos. Fue estremecedor en esa oportunidad. Fueron varios casos. El secuestro de una norteamericana en Samaná, en principio de mi gestión como jefe de la policía, y fue también descubierto y rescatada con vida. Fueron varios casos. En el caso de lo de Paya y de Figueroa Agosto, ¿fue casualidad? ¿Usted tenía como norte la persecución del narcotráfico como jefe de la policía? No, ¿O había una agenda internacional trabajando esos casos? No, en esa oportunidad el caso Paya, la policía no tiene nada que ver con narcotráfico, eran solamente asuntos de policía propiamente. La DNCD tenía su asunto de... Inclusive en ese caso, la policía nada más se encargó de investigar los homicidios, no la parte del macrotráfico, de mucho menos. Yo recuerdo haber leído un titular que usted y el jefe de la DNCD de entonces, Rosado, Mateo, sí. Sí, fueron a Puerto Rico, eso era parte de la investigación. Claro, porque ya estábamos trabajando en conjunto, DNCD y policía, en ese entonces. ¿Y entonces usted lo vio a Figueroa cuando fue a Puerto Rico? No. ¿Y a qué es que ustedes van a Puerto Rico en esa oportunidad? No, a colaborar con las investigaciones, pero a él directamente ya él estaba ya bajo custodia del gobierno americano. ¿Y entonces ustedes nunca tuvieron una conversación ya después que le capturado? No, yo nunca lo conocí, nunca. ¿Cómo cambió su vida esta amenaza en el tiempo que le quedó como jefe de la policía? Cambió mi vida en el sentido de que él también, teníamos grabaciones de la DEA, que nos la entregaron a nosotros, donde él estaba coordinando con las personas de aquí, los sicarios, secuestrar a uno de mis hijos. Y también a Rosado. Porque ya como no tenía manera de cómo llegaron a nosotros para que lo dejaran de perseguir, planificaron secuestrar a uno de mis hijos. Y tuvimos la obligación de sacarlo del país. La DEA, el gobierno norteamericano, nos ayudó mucho en esto. ¿Sacar los hijos todos los sacó? Todos, de aquí, también de Rosado. A un lugar en Estados Unidos donde ni siquiera yo sabía dónde era. ¡Wow! A ese nivel. En el programa de protección. Sí. ¿Y esto cuánto tiempo duró? Casi 2 meses.
No hay tanto. Entonces, finalmente, cuando él es atrapado y capturado, ya todo se baja y todo se calma. O sea, ¿qué garantía tenían ustedes que sus operaciones, sus sicarios, porque muchas, y lo vemos en película, ¿verdad? Que ellos desde la cárcel tienen su gente y mandan a hacer cosas. Sí, ese es el riesgo que uno corre como policía. ¿Y qué usted cree que tuvo su gestión 2007-2010 para que en este momento de crisis que vive la ciudadanía a nivel de seguridad, de descrédito de la policía con estos hechos violentos, la gente tenga el referente de Candelier, de Guzmán Fermín, de Polanco Gómez? Sencillamente, en esas jefaturas, la criminalidad, la delincuencia y la inseguridad, que es lo que hoy en día abate a la sociedad dominicana, fue controlada a su máxima expresión. En nuestra gestión de jefe de la Policía Nacional, del 2007 al 2010, están las estadísticas ahí, están los números ahí, fueron los 3 años de menor victimización en la historia. Y ya en el año 2008, específicamente el 11 de junio de 2008, la encuestadora Mercer, una de las mayores prestigios a nivel mundial, en CNN en español, ya estaba catalogando a Santo Domingo la ciudad más segura de América Latina. Por lo tanto, cuando empezó la gestión del presidente Leonel Fernández en el año 2004, que tomó la seguridad ciudadana como la primera prioridad del pueblo dominicano como está hoy en día, en la aplicación de ese plan de seguridad democrática, ya en el 2008, 2004 ya a 2008, ya estábamos en una República Dominicana muy segura. Y cuando entregamos en el 2010 la jefatura a Polanco Gómez, él la continuó el trabajo, continuidad de gestión. Y entregamos un país en el 2012 seguro. ¿Y qué pasó, general, después de ahí? Me gusta que usted mencione continuidad, porque mientras usted decía, no recordaba ese dato, que estuvimos en ese ranking a nivel internacional, nosotros vendiendo turismo es algo muy importante. Y yo me preguntaba, caramba, ¿por qué en República Dominicana no sabemos continuar las cosas que funcionan? Mira, en el 2010, qué bueno que tú tomaste el tema de turismo. En el 2010, la jefatura de la policía, encabezada por quien te habla, recibió un reconocimiento de parte del licenciado Lisandro Macarrulla, que era el gerente general en el área de turismo del país, de cruceros, y le entregó al jefe de la policía, que era yo en ese entonces, un reconocimiento, porque durante un año no hubo un turista asaltado ni atracado en el país. ¡Wow! Durante un año completo. O sea, había una ciudad segura, un país seguro a nivel nacional. Por lo tanto, hubo un resurgimiento del turismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted es un observador de la realidad social dominicana, porque una persona que ha estado en esa posición, luego que es retirada, no se va para Marte. Y uno también que tuvo en otro trabajo, uno siempre como que chequea cómo van las cosas en esa posición. ¿Qué usted cree que pasó para llegar a donde estamos? A partir de 2013, el gobierno que sucedió al presidente Leonel Fernández desechó el plan de seguridad democrática, que era un plan bien ejecutado, un plan integral, donde atacaban las causas que generaban la violencia y la delincuencia en el país, porque ese es el problema. Para ser exitoso hay que ser preventivo, eminentemente preventivo. Entonces, al desechar el plan de seguridad democrática y centrarse en 2 programas, que era el 911, que es reactivo, no preventivo, y sacar seguridad vial, asistencia vial hacia obras públicas, que no tiene nada que ver con esa área, y no fiscalizar, entonces se fue deteriorando la seguridad ciudadana. Y lo peor de todo, que en el año 2016 también se hizo una ley nueva, orgánica en la policía, la 590-16, la peor ley que se ha hecho en el país, desechando la mejor ley, que fue la 96-04, promulgada por el gobierno de Hipólito Mejía. De suerte que la policía ha involucionado desde ese entonces, y hoy tenemos
un país inseguro, una policía desacreditada, no por ella misma, sino porque el nivel político de ese entonces la llevó a ese extremo. General, yo sé que hay instituciones que tienen como un comité de expertos que por lo general son los expresidentes de la institución X. Ustedes no han tenido oportunidad o no tuvieron cuando se cambió esa ley, no tenían ni voz, voto no, pero no tuvieron voz, los ex jefes de la policía, no hay algún cuerpo de expertos, el seniority de la gente que ha estado dirigiendo esta área en particular, no se le consulta. ¿Cómo funciona esto? A propósito de que nos abocamos a una nueva reforma y que hay una oficina abierta para recibir ideas y sugerencias, ¿no le consultan a ustedes? En la ley orgánica del año 2016, el que mejor ha descrito este hecho fue el profesor, experto en seguridad ciudadana, el profesor Daniel Pou. En estos días puso, el periódico Hoy se hizo una reseña de sus palabras donde decía, y en Twitter después también lo confirmó, donde en ese entonces había una comisión en el Senado, en la Cámara de Diputados, para la reforma de esa ley, y que habían consultas en ese entonces de todos los sectores, incluyendo la policía también, que estaban trabajando en esa ley. ¿Pero qué pasó? Que enviaron otra propuesta de ley sin consultarlo con nadie, de manera subterránea, y la aprobaron en primera lectura. Y nadie fue consultado para eso. Ellos que estaban en la comisión, nadie fue consultado. O sea, esa ley que está ahí hoy en día vigente no fue producto de un consenso, fue producto de un acuerdo de aposento. ¿Y de quién? ¿Y quién presentó ese proyecto? ¿El interés de quién era tener la ley que tenemos ahora? Del gobierno pasado. Y maniató al director general de la policía y a la misma institución. Y hoy en día, los problemas que hoy tenemos se deben a esa ley también. ¿Cómo cambia la estructura en términos prácticos para que la gente lo entienda? Después de esa ley, ¿qué es y qué no es la policía en detrimento de esta institución? Bueno, le quita al director general de la policía, que antes era jefe de la policía, la facultad de nombrar su equipo, su staff, como gerente general de la policía. Él no tiene la facultad de elegir su equipo. No tiene la facultad de convocar al Consejo Superior Policial. Por lo tanto, el nivel político tiene una gran injerencia a lo interno de la policía, que es lo que quería el pasado gobierno. Y por eso las naciones... Controlar la policía. Y por el nivel político. Y por eso el estudio que hizo las Naciones Unidas en estos días arrojó como resultado, aparte de los bajos sueldos, aparte de que no hay condiciones, baja autoestima de los policías, etcétera, dijo que había una injerencia política a lo interno de la institución. Se debe a ese tipo de falencias. Porque siempre, y yo lo digo con responsabilidad, la Policía Nacional se debe al país y siempre debe primar el interés nacional que el interés partidario. Pero cuando la política permea las instituciones, entonces prima el nivel político, partidario, por el interés nacional. Usted sabe que realmente... Ya se hace una justicia selectiva. Realmente no habíamos visto esa arista. Yo de manera particular, uno como que lo ve más quizás, qué sé yo, los militares, que los jefes de la Fuerza Armada, que como que lo ves más quizás politizado de repente, pero uno no se imagina que en la policía también había ese interés como tal. Y hablando de lo que es la actualidad, de cómo funciona ahora la policía, en el tiempo del 2007, cuando usted llega a esa jefatura de la policía, ¿qué usted se encuentra? ¿Cómo era? Y hablamos del 2007 y estamos hablando de más de una década ya. ¿Qué tanto ha cambiado el país? ¿Cómo era la realidad? ¿Qué fue lo más grande que usted tenía que enfrentar en su llegada? En esa oportunidad, los militares estaban patrullando las calles porque había inseguridad ciudadana. Y el mayor reto que yo tenía era aumentar la capacidad del patrullaje preventivo, porque lo que requiere el país es prevención, no reacción, prevención. No es que yo tenga un buen departamento, una buena dirección central de investigaciones criminales y que me investiguen los homicidios rápidamente y de manera eficiente, o que los robos me los descubran rápidamente. Es bueno,
pero lo que le interesa a la población es que no ocurran, evitarlos, preverlos, prevenirlos. Y cuando usted llegó, que vio esa inseguridad ciudadana, ¿el plan suyo en qué consistió con las facultades que tenía? En estudiar las causas y combatir las causas. ¿Y qué se junto encontró? con el plan de seguridad democrática. ¿Cuáles eran las causas en el 2007 de convulsiones? Las mismas de que hoy, inseguridad? las mismas que hoy. Porque fíjate bien, para ser preventivo o para un director general actuar con eficiencia, no es por olfato que se hacen las cosas, es a nivel científico, utilizando las ciencias sociales, como la criminología. La criminología es una rama de la ciencia social que, utilizando las ciencias interdisciplinarias, estudia los componentes del delito. Estudia el delito en sí, estudia la mente criminal, estudia al delincuente, estudia a la víctima, estudia el entorno y estudia el control social. De suerte que ahí entran expertos de las ciencias interdisciplinarias como la antropología, como la sociología, la psicología, la medicina, la física, la química, las ciencias penales, la penología, y también auxiliado por las ciencias forenses, donde estudian los fenómenos de las causas que genera la delincuencia o la violencia. ¿Y usted tenía como una mesa de expertos en ese tiempo? Claro que sí. Casi todos los decanos de facultades de cada una de esas ciencias estaban trabajando con nosotros en la policía. Yo los contraté a ellos. Y utilizando las estadísticas, que es una herramienta importante para el diagnóstico, como hacen los médicos, el diagnóstico. Un médico no puede tratarte a ti, a tu salud, si tú no tienes los análisis, cómo están los triglicéridos, ácido úrico, la creatinina, cómo está la presión, cómo están los glóbulos rojos. ¿Tú entiendes? Entonces, eso pasa también en el tratamiento social de la policía. ¿Y qué pasaba? Que esos expertos trabajando en las causas que generaban la delincuencia o la violencia eran focalizados de acuerdo al mapeo delictual, que es utilizando las tecnologías para determinar diario dónde cometían los mayores tipos de crímenes, en qué lugar, a qué hora, qué tipo de víctimas, en qué edades, qué sexos. Y focalizábamos el asunto. Ahí enviamos a los expertos a estudiar. Y pero después, usted cuando llegó inmediatamente, y después entonces, ¿usted tenía ese plan o fue al llegar? O sea, ¿cómo se...? No, porque yo siempre lo he utilizado. Yo tenía un plan como quiera igual cuando llegué como director general de la policía, jefe de la policía de ese entonces. Y además, como soy ingeniero civil, yo sé muy bien lo que son los números, las estadísticas. Y además de eso, esas estadísticas son de múltiples utilizaciones. Por ejemplo, con las estadísticas yo evaluaba el personal. Era una evaluación de desempeño todas las semanas, tanto los generales, directores generales, como los coroneles departamentales, como a los inspectores a nivel nacional y en cada una de las áreas, en las áreas preventivas y en las áreas reactivas, investigativas. De suerte que, por ejemplo, nosotros aumentamos el nivel de patrullaje preventivo de 1.800 hombres a 15.000. Yo lo dejé en 15.000 cuando salí de la jefatura. Y además, entonces, la eficiencia, para poner un ejemplo, la eficiencia de la investigación criminal, de los expedientes que, como auxiliares del Ministerio Público, eran sometidos a la justicia, de un 17% de efectividad con medida de coerción, lo llevamos a un 87% de los expedientes. De cada 100, 87 lograban medida de coerción en los tribunales. Antes era 17%, 17%. Lo llevamos a un 87%. Eso se llama eficiencia y menos impunidad. De suerte. Porque en la forma de hacer los reportes claro, y de instrumentar. Yo tenía oficiales expertos, abogados, que su misión era dedicarse a cada uno a ver cada expediente, qué le faltaba, y eran devueltos, no, mira, aquí le falta tal cosa, tal evidencia. Cuando usted decía, yo contraté los decanos y habla de esos expertos, ¿usted tuvo un apoyo extra partida del presupuesto o eficientizó el presupuesto que tenía? ¿Cómo le alcanzaba para hacer todo eso? Bueno, mira, primero yo conversé con los rectores de las universidades
con la UAS, con la UNFU, y ellos con tantísimo gusto. Eso ellos fueron por voluntad, por colaborar. Y yo le puse una oficina en la Dirección de Estadística para ese trabajo profesional. Porque yo siempre y sigo todavía recomendando al presidente de la República, en mis escritos en el Listín Diario, siempre o en Twitter también, de la creación del Centro o Instituto Nacional de Criminología, que es importante para atacar las causas que genera la delincuencia. ¿Y cuál fue la bondad del Plan de Seguridad Democrática? Que ahora se está hablando de reforma de la policía solamente, pero no están hablando de las causas. Es un plan integral. Era que ese Plan de Seguridad Democrática atacaba las causas que generaban la delincuencia. Por ejemplo, había 16 programas. Entre ellos, el primer programa era reforma y modernización de la policía. El segundo, barrio seguro. El tercero y el cuarto, etcétera. Estaba en las becas para mi barrio. Estaba préstamos para mi barrio. ¿Y funcionó lo de barrio seguro en ese tiempo? Claro que sí, por supuesto. Que fíjate bien, Colombia, y amigos televidentes que no están... Porque la gente como que siempre se ha tomado como un chiste lo de barrio seguro. Y ahora más. No, mira qué pasa. La gente entiende que el problema de la delincuencia y violencia es un problema policial, pero no es policial, es social. Es social. Por lo tanto, esa inseguridad ciudadana, como es social, debe ser estudiada, analizada y tratada como un problema social. Y como es social, le compete al Estado de la sociedad, no solamente policía. Y te pongo un ejemplo. En el triángulo de Harold Galtung, un alemán, un noruego, matemático, sociólogo, famosísimo, está vivo todavía, debe tener como 90 años, describió los tipos de violencia, un triángulo. Está la violencia directa, la estructural y la violencia cultural. La violencia directa es la que se ve. Es como el volcán. Que el volcán, usted ve el cono del volcán y usted lo nota cuando hace erupción o tiembla la tierra y sale el humo, la ceniza y la larva. Pero debajo de ese volcán está lo grande, está el magma que siempre está en actividad, generando ese calor, esas piedras ya líquidas por la presión y por el calor abajo. Pero la gente no lo ve, pero está ahí. No sé si me van a entender. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos tipos de violencia abajo, está la estructural y la cultural. Pero la sociedad solamente ve la directa, que son los robos, los atracos, los asaltos, los secuestros, robo de vehículos, los heridos, los asesinatos. Y la policía es la que tiene que contener esa violencia directa. ¿Culpa de la policía? No. Es culpa de aquellos dos tipos de violencia que vamos a hablar ahora mismo, que son las violencias invisibles que están debajo. La estructural es la violencia que la genera el propio Estado por no satisfacer las necesidades de la población. En términos de falta de educación, falta de empleos, de oportunidades, de deportes, de salud. Eso genera insatisfacción en la población, eso genera marginalidad, una mala distribución de la riqueza, eso genera entonces delincuencia, esa falta de oportunidades, frustración, etc. Culpa de la policía, ¿no? Lo genera el Estado por ineficiencia en sus dependencias. Hay otro tipo de violencia, que es la violencia cultural, que la genera la propia sociedad por falta de sembrar valores y principios, educación cívica en sus niños. ¿Nosotros los dominicanos somos culturalmente violentos o estamos cambiando? No, al contrario. Tendemos a ser más violentos cada día. Hay una cultura violenta. Pero esa es nuestra esencia general. Antes no, eso ha ido cambiando con el tiempo, por falta de no sembrar civismo. Hay que decir, lamentablemente, que en la época de Trujillo, que había moral y cívica, se sembraba civismo, había respeto a la autoridad, respeto a los padres, a los maestros. Y eso se ha ido degenerando a lo que hoy tenemos.
Usted cita a vemos, Trujillo y es un pecado citar a Trujillo. Y vimos. ¿Usted no teme que lo sindiquen como trujillita? No, En yo estos digo, días el tema está pues caliente. yo no estoy hablando del dictador, yo estoy hablando de la era, en su época, y antes también igual. Pero tenía sus cosas buenas la era. Antes igual. Pero volviendo al tema principal, a donde voy, es que la sociedad hoy en día no está sembrando civismo en la sociedad. ¿Por qué? Estudios sociológicos nos dicen, hace muchos años, de que el niño aprende moral y su conducta, su ética, entre los 3 años y los 7 años. Pasado ese tiempo, ya no hay manera de cómo ese niño pueda ser enderezado. Entonces, se aprende ese tipo de moral y ética y conductual en el hogar y en la escuela. Entonces, cuando los niños crecen en hogares vulnerables, que ahí está el papá o la mamá, el papá borracho golpea a la mamá o la mamá sola, la deja con los abuelos y se van a trabajar porque hay caretía del costo de la vida, etcétera, y se van a España o Estados Unidos. Entonces hay una fragmentación de la familia, el padre irresponsable que abandona a los hijos, sus niños se crían con una ausencia de figura paterna y no desarrollan sentimientos. Ahí nacen los sociópatas, los psicópatas. Entonces, ¿culpa de ellos? No. ¿Usted cree también en general que el tipo de música, la conducta que tenemos ahora ahí va, impacta? Otro aspecto, claro que sí, porque esa música que invitan al sexo violento, al consumo de drogas, a que le pegue un tiro al policía, a que choque por atrás, esto, lo otro, y te dicen todas las malas paradas del mundo. Una niña escuchando eso todos los días. Y lo cantan. Exactamente, ¿no? Y la ponen a bailar. Y la ponen de 1 año, 2 años, 3 años, y para ella una risa, para todito, una chercha. Es una niña a los 3 años que ya empieza a tener desarrollo moral y ético, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, escuchando todos los días en su casa o en el barrio. Ya cuando empieza a desarrollarse, la niñita, a los 9 años, ya deseada por todos esos tigres en el barrio ahí, y tiene una presión social esa niña, que ya es abusada sexualmente a los 9 o 10 años, y ya sale embarazada a los 11. O sea, ella es producto de violencia sexual, aunque ella cree que está bien, porque la incitan a eso, y ve a la mamá también en eso, y ve a los tíos, y a la los abuela, vecinos, porque la abuela tiene 40, la mamá tiene 20, antes de ella tener 15 ya tiene un bebé. Entonces la preñan, no la embarazan, la preñan a los 11, 12 años, la abandonan, y ese niño es producto de violencia, se cría en un lugar violento, y ese joven en el futuro es un violento, un ser humano violento, y que termina en delincuencia. Wow, pero yo escuchándolo a usted en este ciclo, y lo vemos. O sea, esto ahora mismo, yo no sé si darle un 75 o un 80% a lo que está sucediendo en nuestros sectores, en nuestros barrios. Sí. O sea, que si la cosa está mala ahora y no hacemos algo, me imagino en 10 o 15 años cuando esa generación suba, general. Es lo que tenemos de hace años, por no sembrar civismo, por no trabajar en los hogares vulnerables. Y eso es culpa de la policía. No, es culpa, ese aspecto de la sociedad, violencia cultural. De suerte que esas dos violencias que te acabo de decir, que pasan desapercibidos en la sociedad, que están debajo del nivel freático, como el iceberg. Tú ves la punta del iceberg, pero no se ve ese témpano enorme debajo del agua. Es lo que genera ese magma que brota y sale como el volcán. Y eso es lo que la policía tiene que atacar, lamentablemente. A sujetos violentos como estos, a sociópatas como estos, que no tienen ningún tipo de empatía por la sociedad, son criminales que no sienten nada, ni se arrepienten de lo que hicieron. Tú ves estos muchachitos que tienen, como estos muchachitos que defienden muchos grupos, no tienen sentimientos. Yo vi un jovencito en estos días de 16 años que mató a un anciano. Lo mató, le pegó un tiro por 4,000 pesos. Y él no tenía ningún tipo de remordimiento, ni resentimiento, así yo lo maté.
Pero sí, con que no, con una pistola que yo robé. ¿Y por cuánto? Por 4,000 pesos. O sea, la vida humana para ese sujeto. Y el caso de la niña, el que decía, no, yo la violé, pero ella ya me la entregaron muerta. ¿Usted se acuerda de ese caso? Sí, sí. También Normal. terrible. Normal, o sea, porque no tienen sentimientos, son sociópatas. O sea, él nada más la violó, él no dice, no, yo no la maté. Culpa de él. Culpa de él. No. Culpa de la sociedad y el entorno y sus familias que no en él sembraron vínculo de sentimientos. Eso se siembra. Y lo podemos tener eso en la Biblia. En Corintios, 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13. Tenemos, no hay nada más perfecto que el amor. Con sembrar amor en nuestros hijos, con dar amor en nuestros hijos, tenemos muchas cosas ganadas. Por ejemplo, dice Corintios, 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 5, lo voy a decir ahora, para hacerlo en resumen. Dice, el amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, mas se goza en la verdad. El amor es justo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y ahí tenemos el código de la no violencia y la delincuencia, Colombia. ¿Por qué? Porque dice, el amor es compasivo. El que tiene compasión es violento. No puede ser violento. ¿Puede ser delincuente? No, pues yo me compadezco de los demás. El amor es servicial. El que es servicial, el que tiene vocación de servicio, ¿es violento? No, pues yo sirvo a los demás. ¿Puedo ser delincuente? No, porque yo sirvo a los demás. Dice, el amor no es jactancioso. ¿Qué dice ahí? Humildad. El que es humilde es violento. Imposible. Pero estamos tan desconectados de eso. Pero oye bien, el amor, el que es humilde puede ser delincuente. No, porque es humilde. El amor no tiene envidia. El que no tiene envidia es violento. ¿No se va a robar lo ajeno? Exactamente. No, porque no codicia lo ajeno. Pero tampoco puede ser delincuente, ni violento. Mas se goza en la verdad. Entonces dice que el amor es verdadero, no dice mentiras, es correcto, es educado, es decente. Dice, el amor lo perdona todo. Y el que tiene el valor del perdón, ¿puede ser violento? No. Delincuente tampoco. Pero para yo recibir, para yo tener capacidad de perdonar, ¿sabe qué? Yo tengo que haber sentido el perdón, el valor del perdón. Cuando niño, cuando tú haces una travesura. Perdónese, hijo. Con el primito. Mío, te perdono. Me salvé de esa. El perdón, por eso se siembra con amor, con ternura, con comprensión en el hogar y después en la escuela. Entonces, el niño que no desarrolla ese vínculo de amor en su hogar, del padre y la madre, de los dos, pues son dos labores distintas, pero en conjunto, no desarrollan. Esos niños no se crían con ese vínculo paterno-materno o ninguno de los dos y salen monstruos de la sociedad. General, escuchándolo citar la Biblia me encanta y me fascina escuchar los hombres y hombres de uniforme citando la palabra, que a veces hay, como que vemos las iglesias llenas de mujeres porque los hombres son muy machos para ir a las iglesias. Yo voy todos los domingos a misa, siempre voy a misa. Sí, y por eso tengo aquí en mis notas que quería tratar, algo que nos llamaba mucho la atención. En el tiempo del general Guzmán Fermín, que le decían el cirujano, vamos a hablar de eso, de este hombre lleno de amor y de perdón, que no perdonaba a los delincuentes, pero la gente decía, pero este hombre orando y de rodillas en un banco en la iglesia. Y lo hago todo, sí, lo hago siempre. ¿Cómo combinar, cómo entender que un jefe de la policía pueda tener esta relación, que pueda citar la palabra? ¿De dónde le viene eso? Eso viene también, como te dije a ti, desde pequeño. Eso se siembra. Yo recuerdo en el campo donde mi familia, de Mamey de Puerto Plata, Mamey de los Hidalgos de Puerto Plata, que yo iba en el campo, cuando íbamos de vacaciones, yo diría tenía 4 años, 5 años, 6 años, en esas edades, ¿no? Que yo tengo uso de recuerdos bien marcados. Yo acompañaba a mi mamá, a mi abuela y mi bisabuela, que ya murió a los 105 años de edad,
con mi madrina también, íbamos a casa por casa a llevar el evangelio, o sea, la palabra de Dios. Somos católicos. A evangelizar. A casas bien pobres, casa por casa. Y había a veces que caminar mucho porque eran campos, ¿no? Eran casas muy humildes. Y yo lo recuerdo. Y mi abuela, mi bisabuela, que para mí era una vieja, anciana, esa oportunidad, ella sabía leer y escribir. Ella nació en el 1875. Sabía leer y escribir. Era, en esa época, en esos campos, era mujeres en esa época, eso era muy raro, ¿tú entiendes? Y yo la veía a ella como con tanta sabiduría. Y yo aprendí a estar en el camino de Dios desde esa edad. Y además que mis padres me inscribieron siempre en colegios católicos, o de sacerdotes o de monjas. ¿Y cómo era el enfrentamiento de conciencia y de mental cuando estaba en esas situaciones? Porque le tocó vivir muchas situaciones difíciles. De hecho, yo recuerdo en ese tiempo que se cuestionaba, pero ¿y qué será lo que él está rezando cuando usted era cuestionado? ¿De dónde fue que salió este mote del cirujano? Mira, si vamos a hablar sobre ese tema de la autoridad, porque somos autoridades. La autoridad y la fe. Autoridad. En 1 de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 5, invito a los amigos televidentes que lo busquen, 1 de Romanos, que se llama autoridad. Dice del versículo 1, dice, toda autoridad, la primera autoridad es de Dios, y todas las demás son por Él establecidas, dice la palabra. O sea, que las demás aquí, o sea, las autoridades terrenales, claro, son por Él mandadas. Y dice, y si continúa más diciendo, que tiene que tener temor a la autoridad. O sea, el que se porta mal, témelas, porque uno en vano lleva la espada. En esa época era la espada. De manera que en esa parte, la palabra de Dios te dice a ti que el que se porta bien no tiene por qué temer a la autoridad, porque están para conducirte al bien. Pero si te portas mal, témelas. O sea, que el delincuente tiene que tener temor. Entonces, hay un principio de autoridad. Pero en su caso, ¿no hubo como lucha mental en algún momento? Tengo que ejercer autoridad, tengo que tener mano fuerte, pero soy un hombre de fe. No, porque es que mi gestión fue eminentemente preventiva. Y te voy a poner un ejemplo. Los derechos humanos, yo recuerdo que esos grupos de los derechos humanos, que mucho intercambio de disparos, que hubo muchos caídos. ¿Cómo usted lo manejaba eso? Eso son acciones legales. La Policía Nacional, igual que las Fuerzas Armadas, a nivel constitucional y por acuerdos internacionales de Naciones Unidas, tiene el monopolio de la fuerza. Y el policía está en la obligación. ¿Y usted la ejercía? Y la policía está en la obligación. En la ley ahora mismo, que es 590-16, en su artículo 14, numeral 13, especifica muy claramente de que el policía, como autoridad investida de la Constitución de la República, tiene la obligación, no de favor, ni cuando él quiera, no, la obligación de actuar en el tiempo y en el espacio, o sea, en el lugar, ¿no?, para defender las personas, la Constitución y las leyes de manera con esmero, con dedicación y con firmeza, estando en servicio o fuera de él, o en ocasión del servicio. No sé si me van a entender. Sí. Y por eso es que también el tema de desarmar a los policías es un disparate. Que hay que pensar. Yo diría que hay que pensar eso bien. Pero además por ley le corresponde, ¿no? Porque es una ley, está en la ley orgánica. Y en la Constitución de la República, en el artículo 255, que habla de la Policía Nacional, es un cuerpo armado de carácter policial, técnico profesional. Entonces, es armado.
Y hay un principio, hay 3 principios que son constitucionales, que es el principio de igualdad, de proporcionalidad, entre otros, que es constitucional, donde si vamos a desarmar a los policías cuando terminen su servicio, también vamos a desarmar a los fiscales, vamos también a los fiscales, a los jueces también. Y a los delincuentes. Y a Hay los que jueces. desarmarlo cuando no estén atracando también para que todo esté muy igual. Pero hay un principio. Cuando el policía sale de servicio a la 1 de la madrugada, a las 12 de la noche, que viven en los barrios, porque los que están trabajando en esa ley, ninguno de ellos ha ido a un barrio. Ellos viven en Naco, en Piantini, en los Cacicazgos aquí. Pero ellos nunca han ido a un Capotillo, o un Caliche, o La Sursa, o en Herrera, en el Caliche, en el Café de Herrera, o en el Valiente, en la madrugada. No, ellos nunca han ido, ni los hijos de ellos menos todavía. O los expertos que han venido aquí de fuera, de España, por ejemplo. Ellos creen que los barrios de aquí son los españoles. No. Ellos nunca han ido a un barrio de los de aquí. Para tú decir que un policía, después que ejerce su autoridad y ha tenido actuaciones policiales, se va a un barrio, que ellos viven en los barrios malos, marginados. Pero también sabemos que los policías son objeto de amenazas y que luego puede haber vendetta por represalias. Claro. Pero ahí que voy. Y esos policías viven en esos barrios marginados, en barrios muy pobres y humildes. Para tú desarmarlo, dejar su arma de fuego en su dotación de servicio e irse a su casa a la 1 de la mañana. Yo te pongo un escenario sencillo. Cuando ocurra eso y el policía vaya a cumplir con su deber para defender a la sociedad y vaya a apresar a un delincuente, ¿qué le va a hacer el delincuente? Ay, espérate, no me metas preso, suéltame, porque yo sé donde tú vives y cuando tú vayas a tu casa a la 1 de la mañana, tú vas a saber lo que te va a pasar. Desarmado. Desarmado. Tú vas a saber lo que te va a pasar. Fíjate bien, amigos televidentes, la carrera de policía, y hoy en día, lamentablemente, la policía está siendo cuestionada y todo el mundo quiere acabar con la policía, hay que destruir la policía. Un absurdo esto, porque solamente hay que imaginarse, aunque sea 1 hora. Algunos dicen, un día, ni siquiera un día, 1 hora. A la hora, 1 hora, sin policía a nivel nacional, este país es un caos. O cualquier país. Se puede prescindir de la Fuerza Armada inclusive. Hay naciones que no tienen Fuerzas Armadas, como Costa Rica, Suiza, qué sé yo, otras naciones. Panamá no tiene Fuerza Armada. Pero ninguna nación en el mundo puede prescindir de la policía. Tienen que tener una policía. Una policía que no es la mejor que tenemos, porque es la que pagamos. Porque no es culpa de la policía, es culpa de que el Estado no invierte en la policía. Por lo menos hace su función, por lo menos la hace, con precariedad, pero la hace. Entonces, en ese sentido, la profesión de policía es noble. Pero déjame decirte, Colombia, ¿por qué es noble Colombia? Porque es de las pocas profesiones, para no decir la única, que el ser humano que ingresa como policía, la persona que ingresa como policía, es aquella que está dispuesto a dar su vida por la de los demás. O sea, hacemos una reunión. Sí, general, pero hay algunos que no entran con esa nobleza. No, pero espérate. Que no entran a la policía para dar su vida por los demás. Estoy hablando de vocación. De vocación. Si tú le preguntas a un médico, a un abogado, a un mecánico, a un ingeniero, una enfermera, qué sé yo, ¿usted daría la vida para defender a otro? No, espérate, yo soy médico para salvar vidas, pero no para ayudar a la mía. ¿Entiendes? A un maestro, qué sé yo, el policía, o el que está en la defensa civil, por ejemplo, son voluntarios, están ahí. Ellos están ahí para salvar vidas, a costa inclusive de la de él.
ponen en riesgo su propia vida para defender a los demás. Es el policía. ¿Esa fue la única vez que su vida tuvo en riesgo? No, amenaza? muchas veces. Pero amenaza como tal le habían hecho. Muchas veces, claro que sí, muchas veces. Ya usted no puede ser jefe de la policía, pero usted puede aspirar a presidente. Ay, no. ¿A usted no le interesa la No, política? no. Porque yo veo que los ex generales hacen movimiento político, hacen un partido político, ¿no? No, yo pertenezco a la Fuerza del Pueblo. Yo soy miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y no va a aspirar a nada. No. Y si lo ponen funcionario de algo, ¿usted puede ser funcionario en el gobierno que viene de Leonel Fernández? Eso pudiera ser. ¿Le gustó esa, verdad? Eso vuelve, pudiera Leonel, ser. vuelve, Leonel. Sí, seguro que sí. Ay, se llenó esa sonrisa. ¿Quiere volver a ver a León gobernando? El país lo quiere. ¿Y qué función usted aceptaría en el 24? No aspiro Oye, yo le puse fecha y todo, 24. No aspiro a nada. No. Entonces, toda esa sapiencia y todo lo que usted sabe, estaría como asesor. Pudiera ser, sí. Si me lo pide el presidente Fernández, lo haría. No lo vamos a ver, de que ministro de Interior y Policía, Guzmán Fermín. Yo tengo muy viejo para eso ya. Bueno, muchas gracias. Nos ha encantado esta conversación. Esperamos tenerlo por aquí en los otros proyectos que estamos haciendo, porque ya que usted no puede dirigir, por lo menos que nos informe y que nos aliente, y ojalá que las autoridades también aprovechen el expertise, ¿verdad?, de los años para ver cómo enderezamos esto, que no vamos bien. Muchas gracias. A usted, Colombia, muy amable, y a mí los televidentes que nos escucharon. Excelente. Vamos a darle un aplauso al general, tremendo. El 75% de los delitos está ligado al consumo y al tráfico de drogas, pero no es para estudiar ni para comer, es para metérselo de droga. General, ¿y la policía sabe dónde están esos puntos de droga? Pero ya no es un problema de la policía. Yo no sé si es un chiste de que yo vi que tú buscas en Google y te salen de que el mapa de que dónde están los puntos de droga. El que tiene un punto de droga, inmediatamente de por sí ya pasa a una mediana empresa, una pequeña empresa. Ya tiene que tener un contable, un abogado y crear empresas ilegales como banca de apuestas, como no sé cuánto, un dealer, una cosa para moverse dinero. Ya un tipo, un asesor, ya tienes empresario, ya un empresario. Después dice, no, yo quiero ser regidor. Y gana la regiduría. Y después, no, yo quiero ser diputado. Ahí es que viene el problema de la narcoactividad, hasta dónde llega. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a ser un narcoestado en República Dominicana? Si no se toman las medidas, podemos llegar no muy lejano a un narcoestado, porque no estamos en un narcoestado todavía. Vamos a citar un pre. Que en el tiempo de Figueroa Agosto se dijo como que él pidió su cabeza. $1 millón daba Figueroa Agosto. Teníamos grabaciones de la DEA. Él estaba coordinando con las personas de aquí, los sicarios, secuestrar a uno de mis hijos. Tuvimos la obligación de sacarlo del país. Sacar los hijos, todos los sacó. Todos, de aquí también de Rosado. A un lugar en Estados Unidos donde ni siquiera yo sabía dónde era.